César Abraham Vallejo Mendoza, 1892-1938. Fue un escritor y poeta peruano. Su trabajo literario abarcó varios géneros, entre ellos el ensayo, la novela, la poesía y el cuento. El desarrollo de su obra pasó por tres fases: modernista, vanguardista y revolucionaria. La obra poética de Vallejo se caracterizó por una marcada expresividad y un lenguaje bien cuidado y estructurado. Algunos de sus títulos más destacados fueron Los Heraldos Negros, Trilce y El Tungsteno. Fue considerado uno de los poetas más importantes y sobresalientes del siglo XX. César nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892, en el seno de una familia tradicional, trabajadora y de descendencia indígena y española. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hijos del matrimonio. Vallejo llegó a Lima el 30 de diciembre de 1917. Apenas llegó, comenzó relaciones con importantes intelectuales, tales como Manuel González Prada y Abraham Valdelomar. También publicó varios poemas en la revista Suramérica. Al año siguiente comenzó a dar clases en un colegio. En 1919 logró publicar su primera obra, el poemario Los Heraldos Negros, de gran valor lírico. Este libro tuvo rasgos modernistas y trató de temas muy recurrentes de Vallejo, relacionados con el sufrimiento humano. Con ella logró abrirse camino en la literatura latinoamericana. Al año siguiente viajó a su tierra natal. Cuando estaba en Santiago de Chuco, César Vallejo fue acusado injustamente de participar en el incendio de la casa de una familia de comerciantes de la ciudad. Así que pasó 4 meses en una cárcel de Trujillo. Eso no le impidió seguir escribiendo y hasta ganó un concurso literario. Aunque el caso no se cerró, un tiempo después pudo salir bajo condiciones y regresó a la capital del país. Allí publicó, en 1922, Trilce, un poemario que renovó la poesía. Vallejo se fue a vivir a París en 1923 en busca de nuevas experiencias. Allí trabajó en varios medios latinoamericanos y también conoció a su compañera de vida, Georgette Philippot. El escritor comenzó a sentirse mal de salud en marzo de 1938, así que fue hospitalizado, pero no logró recuperarse y falleció el 15 de abril de 1938 a causa del paludismo. Tenía 46 años. Sus restos reposan en el cementerio de Montparnasse de París. Sus obras más resaltantes fueron Los Heraldos Negros, 1919, Trilce, 1922, Fabla Salvaje, 1923, Hacia el Reino de los Isiris, 1944, fue escrita entre 1924 y 1928. Rusia, ante el segundo plan quinquenal, 1931, El Tungsteno, 1931, Colacho Hermanos o Presidentes de América, 1934, La Piedra Cansada, 1937, Paco Yunque, edición póstuma, 1951, escrita en 1931. A continuación, hablaremos sobre otra de sus obras, El Vencedor. Es el título de un cuento del poeta y escritor peruano César Vallejo, escrito en la década de 1930. Fue publicado años después de la muerte de su autor, en 1967. En este documental hablaremos acerca de esta obra, que plasma la problemática en los colegios en todos sus aspectos, que se vienen suscitando hasta la fecha. Cuento del poeta y escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza, escrita el año 1930, siendo ya publicada después de su muerte, en el año 1967, según Georgette Vallejo, la viuda del autor. Obra en la que el autor busca el equilibrio entre la fantasía de sus primeras obras narrativas y El Vencedor. Exhibe todavía una crítica social, y aunque el autor ya se iba alejando por la normativa que imponía el realismo socialista, la obra El Vencedor tiene algunos puntos en común con el cuento Paco Yunque.
como la violencia en los colegios y que el chicle de poner a los ricos como malvados y a los pobres como buenos. Este relato pone en relieve el mundo de la violencia en el ámbito escolar. El autor, si bien diferencia al niño pobre, Juncos, y al de clase más acomodada, Kansi, no pretende poner al primero como víctima, como había ocurrido en la obra Paco Yunque, sino otorga a ambos igual agresión, violencia y brutalidad. En el desarrollo de la pelea, sin embargo, se puede vislumbrar alguna crítica hacia el niño pudiente, pues a pesar de pertenecer a una familia decente, cae en la provocación y se pone a nivel de su contrincante, que al parecer era el más financiero del colegio. Los demás alumnos alientan la pelea y hacen incluso apuestas a favor de uno u otro. Es otro ejemplo de la alienación de la sociedad que el autor expone sin necesidad de hacer una crítica más explícita. En el transcurso de la pelea, el narrador, que al principio apoya a Cancio, finalmente alienta a Juncos, pues se compadece al verlos maltrecho y a punto de perder. Finalmente triunfa Juncos, recurriendo así el autor al recurso común de hacer ganador a quien estaba a punto de perder, merced a un súbdito arranque de un esfuerzo o inspiración en un último momento. La explicación del curioso final del cuento, en el que Juncos llora a pesar de ser vencedor, queda sujeto a la imaginación del lector. Puede entenderse que Juncos está consciente de la venganza que sufrirá por golpear a un miembro de una familia importante del pueblo. El vencedor. Es un cuento no muy conocido. Apareció publicado en el libro Novelas y Cuentos Completos. Fue compuesto años después de Paco Yunque, y su argumento, más que emparentado, parece haberse desprendido de aquel relato. Al empezar el cuento nos dice lo siguiente: un incidente de manos en el recreo llevó a dos niños a romperse los dientes a la salida de la escuela. Después de haber leído estas palabras, va enganchando al lector. La historia se concentra en dos adversarios, ambos aproximadamente de la misma edad, enfrentados con recíproco desprecio y escandalosa rivalidad. Juncos, muy pobre y descalzo, y Cancio, hijo de buena familia y bien vestido, pertenecientes a clases sociales diferentes. Estos niños se enfrentan a golpes. En Paco Yunque, aquella pelea se interrumpe por la campana, sin triunfo ni derrota para nadie. Es entonces cuando se inicia el arreglo de cuentas en El Vencedor. El nudo de conflicto en Paco Yunque tiene una naturaleza esencialmente social, y su desarrollo es algo esquemático, mientras que en El Vencedor, la voz narrativa necesita manejar la historia con mayor destreza y astucia, pues se persigue un efecto más abstracto y sorpresivo, una reflexión ética. Aunque los finales de ambos cuentos son muy distintos, en una primera impresión, el lector descubre pronto que aún ganando la pelea en El Vencedor, Juncos no conseguirá modificar la realidad que lo discrimina. Termina solo y desmoralizado ante su inútil triunfo. Él parece comprender que su victoria es una ilusión personal que nada altera y terminará disolviéndose en una derrota social. El narrador se manifiesta a uno de los personajes dando a entender que forma parte del grupo de chicos que acompaña a los rivales. Es por lo tanto un narrador testigo, con sus sentimientos en juego, que parece recordar un acontecimiento lejano de su infancia. Creo más bien en la idea de que Paco Yunque ha servido de modelo para poder desarrollar El Vencedor y ofrecer un desenlace distinto a la obra Paco Yunque.